En el principio era el verbo, y el verbo está con Dios, y el verbo es Dios, y este está en el principio con Dios. Hoy día, domingo, en la Radio Reflexión, es un otros emisora. Hoy día saludo a todos los amigos haitianos, todos amigos chilenos, todos amigos de los América Norte, América Sur, Brasil, especialmente, y Nueva York. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el mundo y buenos días en Haití. Hoy día una emisora, nosotros tenemos un invitado, es Don Aquiles, aquí con nosotros. Buenas tardes, Don Aquiles. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me gusta mucho poder estar acá con ustedes.
Es días, nosotros va a conversando un poquito, don Aquiles, como tú eres candidato por el constituyente. Nosotros vamos va hablando de eso. Nosotros queremos saber por qué tú tienes esta idea. Don Aquiles, primero, nosotros queremos que tú haciendo un corto de presentación. ¿Quién es Aquiles? Bueno, mi nombre es Aquiles Carrasco Navas, soy de acá de Talca, soy abogado. A propósito de eso, más o menos nos conocimos acá con Robert, que me invitó a este programa. Actualmente soy candidato independiente a la Convención Constitucional de una de las elecciones que va a tener lugar el día 11 de abril, ahora dentro de un mes, poco menos, poco más. Y soy representante, vocero en este caso, de una organización social que funciona acá en Talca y en todo el país, que se llama la Coordinadora No Más AFP, que es una organización social que se encarga de llevar adelante la lucha, la protesta contra el actual modelo previsional que tenemos nosotros, que son las AFP, las administradoras de fondos previsionales, y a partir de eso, del trabajo que llevamos ya hace bastante años con esta demanda por terminar con el sistema previsional, es que finalmente se conversó cómo íbamos a enfrentar este proceso que se nos venía, que era el cambio de constitución, y apostamos por llevar una candidatura en primer lugar, y después había que ver quién era ese candidato, y finalmente me tiraron a mí, entre otros nombres que también ahí estuvimos evaluando, porque igual es un compromiso y un desafío súper grande estar en esta posición, así que finalmente después de conversarlo, de ver a quién se iba a apoyar, me terminaron eligiendo a mí. Me costó aceptar, pero finalmente acepté. Así que actualmente estoy en este proceso de ser candidato a la Convención Constitucional de esta elección que se va a llevar a cabo el día 11 de abril, que va a ser, yo creo que bastante histórica en este país, porque nunca se había elegido quién redacta la Constitución, pues históricamente siempre se había redactado por un grupo bien reducido de personas. Bueno, entonces, cuando llegaron, primera pregunta de que, ¿por qué quieres? Es como, ¿por qué tú quieres haciendo eso? ¿Por qué tú tienes esa idea? ¿Parece alguna cosa de esta constitución que tú ves que está malo o tú tienes otra idea para traer en el país? Sí, bueno, la Constitución como la norma principal, la norma fundamental que tenemos en este país, en general los estados modernos se organizan así, establece las bases de cómo se estructura la sociedad, podríamos decir, y el funcionamiento de las instituciones y los derechos que tienen los individuos al interior de la sociedad. La visión que tenemos nosotros como organización, como coordinadora y también con el resto de las organizaciones con quien conformamos esta lista, que es un grupo de candidatos que están yendo juntos a disputar la Convención Constitucional, es que tenemos muchas cosas que cambiar en la actual Constitución, tenemos que hacerla de nuevo, de hecho, que fue una de las principales demandas que se vieron en las calles durante el proceso de estallido social o revuelta popular del año 2019, que recordemos que fue hace relativamente poco en la memoria, yo creo. Mucha gente se dio cuenta que había muchas demandas que teníamos que solucionar, por ejemplo, la necesidad de contar con un mejor sistema de salud, contar con mejores pensiones, contar con una mejor educación, contar con una serie de mejoras en cómo se estructura actualmente nuestro país, y nos fuimos dando cuenta, bueno, hace años ya, pero cada vez fue siendo más notorio que uno de los problemas que teníamos legales, incluso en términos jurídicos, de normas jurídicas, era la propia Constitución, por lo tanto había que cambiarla. Por ejemplo, nosotros queremos cambiar el sistema previsional de la AFP, acá todos estamos en AFP, pero para cambiar las AFP teníamos muchos problemas para hacerlo si es que no eliminábamos primero la Constitución. Tenemos una propuesta, por ejemplo, pero no se puede implementar si no cambiamos primero esto. Nosotros vemos en las redes sociales, tú eres muy activa en la protesta por la no más AFP. Si yo me veo en tu perfil de tu WhatsApp, tú tienes tu polerón de no más AFP. Y vosotros en tu organización, me acuerdo también, usted es partido de la organización Sur Maule también. Trabajamos junto con Sur Maule, sí, pero desde la parte profesional de nosotros, porque aparte de esta candidatura también soy abogado, como les comentaba, y vemos materias de derecho al trabajo. Entonces, Sur Maule, como esta agrupación que se encarga de gestionar proyectos en beneficio de la comunidad migrante, necesitaba abogados. Sí, sí. Y ahí empezamos a trabajar con ellos. Específicamente hay más Felipe Burgo, un colega, pero ahí nos llegaron muchas consultas que afortunadamente pudimos asesorar, apoyar.
la mayoría de los casos, porque algunos casos obviamente eran súper complejos y ahí era difícil poder aportar mucho. Sí, me acuerdo por eso también, que por la cosa de inmigrante, que tú veniste con la idea de haciendo la organización que yo soy presidente, CHT, más la organización que yo y Williamson tenía. Pero ahora nosotros con alguna problema no son muy activas en esa organización. Pero como tú haces el tema de la inmigración, en la nueva constitución que antes Chile no tiene tanto inmigrante, pero cuánto hablando inmigrante, nosotros no hablando de los venezolanos ni de los colombianos y de los bolivianos, de los peruanos, porque yo creo que esa gente son vecinos. ¿Cuánto pensando dice que los inmigrantes piensa a nosotros que haitianos que venga acá y como nosotros sabe que nosotros tenemos muchos problemas y por eso que tú venga con la idea de haciendo esa organización. En esa nueva constitución piensa que usted personalmente que va a tener un ley, porque esta constitución que yo tengo en mi mano, que buscando no encontrar ninguna ley por inmigrante, esa nueva constitución que te va haciendo, piensa usted personalmente va haciendo una ley por inmigrante, porque nosotros como inmigrantes tiene mucho problema en este país con alguna problema. ¿Piensa usted de que va a tener haciendo una ley por los inmigrantes? Es un tema súper grande cómo abordar la migración, sobre todo desde el punto de vista constitucional. Bueno, la constitución, el librito que está acá, prácticamente no habla acerca de la migración más allá de materias de nacionalidad. No se refiere, por ejemplo, sobre el derecho a la migración, que es algo que se está discutiendo actualmente ya como derecho humano fundamental. Y todo lo relativo al movimiento de personas se entrega a la ley, que también está hecho en este caso bajo lógica bien antigua, bien de la idea de resguardar la seguridad nacional, más que poder mirar la necesidad de la gente de transitar a través de las fronteras de los países. En el fondo es más un dispositivo de control que de ayuda. Yo creo que eso tiene que cambiar, y eso va a ser discutido sí o sí, yo creo, en la próxima constitución, porque hay mucha gente que ya se está dando cuenta que es necesario regular esto y establecerlo como derecho. Porque acá en este país hemos tenido mucha ola migratoria hace mucho tiempo. Históricamente el país se conformó en base a la migración. Tenemos una sociedad completamente mestiza acá, pero pareciera que eso no olvidara. Y ahora que hubo este par de olas migratorias durante los últimos años, como decías tú, Robert, ahora la gente como que está tomando más conciencia de esto. Algunos se lo toman mejor que otros, por supuesto, pero algo que va a tener que estar presente, porque hay que darle una respuesta urgente ya a esta situación. Y yo al menos soy de la idea de que tenemos que posibilitar la libre circulación de personas, si bien obviamente hay que ordenarlo un poco, tal vez establecer mecanismos más eficientes para el ingreso, para el registro de las personas que ingresan acá. No soy de la idea que tengamos que limitar, sobre todo con las tramas, o sea, las trabas administrativas, los problemas que están teniendo actualmente la población migrante de este país para poder quedarse y regularizar su situación. Yo creo que va a ser importantísimo conversarlo, y ahí obviamente nosotros vamos a estar más del lado del aseguramiento de esto como derecho para la población migrante. Acá la más grande problema que tenía acá en Chile es que la regularización, como toda la gente yo no sé si tú tienes cuenta que muchos haitianos se van del país. La mayoría, el problema que tenía que Chile es un gran país, que la mayoría haitiana le gusta Chile, amar Chile, pero tiene algún problema porque Chile no tiene una ley por los inmigrantes, y para tener la definitiva como la carne chile, el carne, para tener la definitiva es un grande problema. Puede tener 2 o 3 años más, y a veces puede postular por la definitiva y te rechaza y no sabe por qué. Yo pienso que en ese tema, como tú es la próxima constituyente, que tiene una ley por eso, va a tener una ley por la extranjería, porque sabe que es la extranjería que tiene que ver
esa tema. Pero quiero saber si va a tener un ley por eso. Es que, bueno, como les comentaba, gran parte del diseño de cómo se va a regular la migración en el país debiera estar en la Constitución, o al menos las bases. Eso después tiene que traspasarse una ley. Y además también tenemos que después analizar cómo va a funcionar eso en la práctica. Actualmente, si bien hay problemas, bueno, en la Constitución por no establecer esto como derecho, por ejemplo, la ley que también está establecida en términos súper de control, como decíamos, hay muchos problemas que no son tanto de origen legal, sino que son un problema de gobierno. Porque actualmente el gobierno mismo y la institucionalidad, la administración que existe para materias migratorias está generando estas trabas. Pues se ha visto, por ejemplo, durante los últimos meses que están entregando cédulas para extranjeros que tienen duración de una semana, por ejemplo, que se demoran como un año en entregárselas y que después más encima tienen que renovarla inmediatamente. Hay demoras larguísimas para poder hacer todos los trámites, mucha gente que tiene que pagar multa para poder regularizar su situación, y eso no necesariamente tiene origen legal. Obviamente, claro, la ley puede tener muchas críticas, pero también el trabajo que ha hecho este gobierno actual frente al problema de la migración, yo creo que ha contribuido mucho a esos problemas, porque hay un interés en este caso de limitar la migración, de hacerlo ver como un problema para la sociedad, instalar un discurso público de que los migrantes son un problema, y eso yo creo que es por la línea que intenta implementar este gobierno, que tiene que acabarse tanto con el cambio constitucional como también con el cambio de gobierno que esperemos que llegue en algún momento, porque hace rato ya que lo estamos esperando y que se ha dicho en todos los tonos de que debería renunciar el actual presidente para que llegue otra administración al poder. Bueno, gracias. Yo tengo otra pregunta. Esa es la misma pregunta que yo soy presidente de la organización CHTC más. Esa es la misma pregunta que yo hago con el alcalde, el presidente de Talca, el gobernador. El gobernador. Sí, yo un año atrás nosotros tenemos una entrevista con él en su palacio. ¿Y cómo le fue? Bueno, pero es la idea. Tienes dos temas. Ese año tiene el problema que los haitianos que se venden en la calle, que tiene problema que a veces se votando una cosa de los haitianos se dice que no se puede sentar en la calle para vender, y después venir con el tema de la extranjería, porque a veces tiene gente que es postulando por lo definitiva, pagando la plata por la definitiva, y después lo que pasó, lo da otro carnet, lo rechazó y la plata se perdió, no lo entrega la plata, porque tiene, no sé si tú sabes eso, tiene una plata que tú dar para definitiva, pero si te da, o como por ejemplo, si te da 100,000 pesos por la definitiva, si no te da la definitiva, te rechazó, tienes que devolver 50% de esa plata. ¿Cachai? Pero a veces no se regresa la plata a la gente. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar actualmente? Pero no me acuerdo cuánto es, pero a veces son 180 tantos mil pesos. Pero si tú tienes tu definitiva, está bueno, pero ¿cuánto te rechazó? ¿Cuánto te rechazó? No te dice por qué. Ese es la grande problema que tenía. Y me recuerdo también nosotros conversando por la ley del trabajador. ¿Cómo ve la ley de los trabajadores ahora? ¿Cómo comprende eso? ¿Cómo alguna para trabajar, si tú fuese en la Contro, te dar un contrato de 2 meses? Tú puedes haciendo un año trabajar en esa empresa, cada mes te da un contrato, cada mes te da un contrato. ¿Cómo ve eso? Y como futuro constituyente, y tú tienes derecho, y tú tienes la ley
en mano, tú trabajando como abogado de trabajador. ¿Cómo ve eso? Bueno, desde el derecho del trabajo de partida no hay muchas respuestas para la realidad migratoria de los trabajadores que vienen de otro lado a trabajar acá. Y desde parte de políticas de gobierno de protección social tampoco hay muchas respuestas de la informalidad laboral en la que se encuentran una gran cantidad de trabajadores migrantes, como tú decías, que tienen que ejercer actualmente el comercio informal para poder mantenerse. Y como están en esta situación de mayor vulnerabilidad, se han visto, yo lo veo cotidianamente en mi trabajo, de hecho, mucho peores niveles de vulneración a los derechos de la población migrante que incluso los trabajadores chilenos. Sobre todo por trabajadores que se encuentran en condición de ilegal o que necesitan realmente mantener el trabajo para seguir postulando la visa, por ejemplo. Y esto hace que tengan que aceptar o muchas veces ser obligados, hasta forzados a aceptar condiciones de trabajo muy precarias, todavía mucho más precarias que por lo general, que ya los trabajos son muy precarios acá, sobre todo en esta región. Entonces un tema que también hay que tiene que llamarnos la atención y tenemos que saber abordar, porque justamente, como te decía, esta mayor condición de vulnerabilidad hace que se vean condiciones terribles para los trabajadores migrantes, casos como de los trabajadores que se encontraron que estaban encerrados en container acá, muchos trabajadores que no tienen contrato de trabajo, no tienen, por ejemplo, seguros de accidentes. Pasa mucho que trabajadores migrantes que sufren accidentes en sus trabajos no los declaran o derechamente no tienen contrato, o que si bien los tienen no los van a mandar a la mutual en este caso para que se atiendan porque no le conviene a la empresa. Y todo esto pasa en una cifra negra que nadie mira, a nadie le importa desde la institucionalidad por lo menos. Y si bien se hacen intentos, me imagino desde los organismos de fiscalización como la Inspección del Trabajo, tampoco se da abasto para poder atender a esta situación. Entonces ahí yo creo que la solución es, bueno, hay varias soluciones y muchos temas que abordar, pero una de las principales soluciones que yo veo es similar a las que tenemos en general para la precariedad de los trabajos en este país, también para los trabajadores de acá, que en el fondo tienen una situación muy similar, que es el fortalecimiento del sindicato en este caso como organismo de fiscalización y de donde el trabajador puede acudir a exigir su derecho. Por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad de sindicalizarnos realmente en el campo, como en algún momento se podía hacer acá, donde se podía constituir un sindicato para el territorio, por ejemplo, que ahora no se puede, los trabajadores temporeros migrantes o los trabajadores temporeros en general podrían en este caso tener a quién ir a pedirle ayuda cuando ocurren esta clase de situaciones, que actualmente prácticamente no hay nadie que se haga cargo. Entonces ahí podríamos nosotros, o sea, tenemos que avanzar en esa senda de que existan mecanismos de fiscalización, que en este caso es la representación, los órganos representativos de trabajadores como la organización sindical los que tienen que hacerse cargo. Pero la Constitución misma también establece prohibiciones y trabas y un diseño sindical que está orientado en que sea súper difícil poder hacerlo exigible. Entonces también ahí tenemos un problema que también vamos a abordar. De hecho, una de nuestras líneas de trabajo, libertad sindical en la nueva Constitución. Bueno. Saludo a Fab holandés, saludo a Jean Tinec de Salina. Messi, gracias por que tú estés con nosotros. Escuchando la radio Riverzón, somos con Don Aquiles. Será el día que va a venir, será un constituyente. Aquiles, aquí en Chile, como que no sepa, para que no sepa, tiene casi 3 años aquí en Chile, no sabía. ¿Sabe que si los extranjeros o haitianos votan también si tiene una elección por la por el presidente o senatorial, o como va a tener elección por el constituyente? ¿Sabe si los inmigrantes o como los haitianos se pueden votar también? O sea, estábamos conversando delante y por lo que tengo entendido se supone que es cuando tienen residencia definitiva, parece. ¿Cuánto tiene residencia definitiva se puede votar? Es lo que tengo entendido. Si quieres lo revisamos en un momento, porque siempre tengo esa confusión de cuántos que pueden ejercer el derecho a voto como población migrante, pero me parece que pueden antes de la nacionalidad.
podríamos revisarlo rápidamente ahora. Pero lo que te preguntaba es, no sé cómo está funcionando eso en la práctica, porque como te decía, si bien la ley dice una cosa que ya puede ser bien como limitante para la población migrante, cómo funciona eso en la práctica puede ser todavía peor. Entonces la verdad es que en lo que hemos estado nosotros conversando con la gente en la calle, cuando salimos a terreno, cuando vamos a entregar nuestras propuestas, se acerca población migrante, pero nadie nos ha comentado que todavía esté habilitada para poder votar. Entonces, por eso es que ahí quizás tenemos que conversar cómo está funcionando eso realmente. No sé si actualmente, por ejemplo, alguien que tú conozcas puede votar para esta elección. Bueno. Nosotros, los haitianos también, en nuestro país, el gobierno quiere cambiar la constitución. Pero puede decir a nosotros o a la gente que te mire, te escucha, ¿cómo va a ser después constituyente? ¿Cómo se va a cambiar toda la ley que tiene esta constitución que yo tengo en mi mano? ¿Cómo va a ser? Porque yo tengo esa entrevista con C, y para que los haitianos, el gobierno mío, que quiere cambiar la constitución, para que sepa cómo cambiar una constitución. ¿Cómo cambiar una constitución aquí en Chile? Bueno, acá se logró llegar a este proceso con protesta, aunque bueno, en Haití también saben de protesta. Sí, se tiene mucha protesta. Entonces ahí, bueno, hay muchos factores involucrados. Yo creo que también depende en gran parte de que haya voluntad política o fuerza de un sector que está impulsando el cambio constitucional para poder negociarlo en el fondo, si finalmente esto es todo político. Y la política tiene mucho de negociación y demostración de fuerzas, pues finalmente acá fue la fuerza del pueblo organizado quienes presionaron a la clase política para que se aceptara este cambio constitucional. No fue sí el mismo pueblo organizado el que firmó el acuerdo que permitió el proceso, eso tenemos que decirlo, que fue una de las críticas que se hicieron al proceso y que se hacen hasta hoy día. Pero sí fue el pueblo organizado el que creó las condiciones necesarias para que se abriera ese proceso. Por ejemplo, en noviembre del año 2019 hubo una convocatoria a huelga general, que antes habían habido convocatoria a huelga general en Chile durante los últimos años, pero nunca tenían mucho éxito. Pero la huelga de noviembre del 2019 fue algo que generó como una conmoción. No hubo un nivel de adhesión tan alto a esa huelga, pero como que todos ya sabían que algo podía pasar. Los comercios cerraron temprano, la gente estaba como expectante de lo que podía pasar. Y había como un ambiente en general de huelga, de que la gente quería protestar, quería, en este caso, no era su trabajo en cuanto fuera posible. Había muchos servicios que estaban detenidos en ese momento. Yo creo que ahí se vio realmente que como clase trabajadora, como trabajadora en este caso, sí pudieron demostrar que había voluntad de cambio y que había voluntad de exigir ese cambio. Yo creo que eso fue uno de los puntos centrales que permitió que se firmara este acuerdo finalmente el 15 de noviembre, si no me equivoco, siempre olvido, 15 o 25. Así que eso fue lo que lo permitió acá. En Haití ahí no conozco también la realidad, a pesar de que me están sí, por eso que yo te pregunto. Aquí en Chile, yo vi el año pasado tiene mucha protesta. Y después de la protesta, el gobierno de Chile aprovecha también del coronavirus para que no tiene tanto protesta. Y yo creo que en Haití también siempre hay hartas protestas. Sí, sí, hay otras condiciones muy distintas. Son muy distintas, pero lo que pasó, lo que me preocupa es que aquí en Chile, yo conversando con algunos universitarios aquí en Chile, me dice que quiere un cambio, quiere cambiar la constitución. Yo conversando con alguna persona, algún chileno, amigo en el trabajo, dice, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar alguna ley de la constitución. Cuando yo haciendo preguntas, me dice, mira, por ejemplo, me dice, los policías, los militares, tienen la misma mentalidad cuando tiene Allende o Pinochet. Ese que me dice ellos. Pero es un nuevo aire que tiene que tener ese cambio. El poder del gobierno, el gobierno tiene alto poder encima del pueblo. Yo dice que es el pueblo chileno quiere cambiar la constitución, pero allá en mi país es diferente.
es el presidente que quiere cambiar la ley. Es por eso que esa entrevista, es por eso que yo tengo esa entrevista contigo, para saber, para los otros, mi compadre haitiano, mi compatriota haitiano, para que saber que un presidente no se puede cambiar una constitución solo sin que el pueblo no quiere eso. Esa es la diferencia que nosotros quiere hacer, es por eso que tú es acá hoy día mismo. Y la otra pregunta que nosotros queremos saber, gracias Gerson Tomás, saludo a ti, gracias, compartir esa entrevista para que los haitianos saben cómo cambiar una constitución, no el presidente Jovenel Moïse quiere cambiar la constitución por su amigo, por su derecho, pero una constitución cambio es el pueblo que necesita un cambio. La constitución que nosotros teníamos en Haití quiere algún cambio, pero tiene no todo. Por ejemplo, antes el año 1987, una gente que haciendo una cosa mal tiene pena de muerto. Y si haciendo una cosa te puede matar o no te ir en el preso, te hiere, te haciendo justicia, puede morir. Ese cambio en mi país. Yo estaba conversando con un chileno también, me dice, aquí no tiene esa ley. Pero algún otro país como Estados Unidos, otros países tiene pena de muerto. El pueblo haitiano no se dice nada por cambiar la constitución, pero el presidente quiere ese cambio. Yo pienso, ese cambio no es por el pueblo, es por él mismo y por su amigo que quiere cambiar esa ley, la ley de la constitución. Bueno, ese de nosotros. Ahora, Aquiles, nosotros allá en Haití tenemos una cosa parecida de la AFP. ¿Puede conversar con nosotros un poquito? ¿Qué es la AFP por los chilenos? ¿Cuántos años que los chilenos viviendo con ese tema de AFP, poner plata por es una aseguranza? ¿Cuánto tiempo usted tiene con esa cosa AFP, que ahora que algún 80 o 60% chileno no quiere no más AFP? Puede, como yo vi que tú eres muy activa en esa cosa AFP, no más AFP, ¿puede conversar con nosotros un poquito de ese tema AFP? Sí, mira, me quedó quizás pendiente un comentario de lo último que estabas diciendo, que creo que lo puedo enlazar con lo que preguntaba ahora respecto de los cambios constitucionales, y que en el caso de usted, de Haití, fue algo que está intentando implementar el presidente, por lo que comentaba, y no el pueblo. Hay que entender igual que los cambios de constitución, por lo general, o sea, son un cambio en las reglas del juego y un cambio en el pacto social que existe en un determinado país. Sí. Entonces, cuando hay un cambio constitucional, muy por lo general es porque hay un cambio en las fuerzas que hay al interior de ese país, porque hay un sector que logró empujar al otro a cambiar la regla, o viceversa. Por lo general se deben en cambios en la composición social, por ejemplo. Por lo que no necesariamente un cambio constitucional va a hacer que las nuevas constituciones sean o tengan un mayor nivel de libertad y derechos. Perfectamente puede pasar que una constitución en algún momento sea más conservadora o más restrictiva que la anterior. Pasó de cierta manera, por ejemplo, acá en este mismo país, cuando pasamos de la constitución del 25 a la del 80, que se debió justamente porque un sector bastante específico fue capaz de acceder al poder político, económico y militar, y poner ellos sus reglas del juego. Y así como tenemos la actual constitución, entonces podría pasar perfectamente que en Haití o en cualquier otro país la constitución que esté funcionando en ese momento intente ser cambiada por un sector que quiere imponer sus propias reglas del juego. Pues entonces ahí tenemos que ver si es que realmente le conviene o no a la población lo que se está intentando implementar, si realmente hay un acuerdo social en esa nueva constitución para que sea legítima, porque si no, en el fondo es como una imposición, como pasó acá.
Y ahí ver si es que se puede construir una sociedad realmente en base a eso. Pasa también lo mismo en cuanto a la AFP, que es lo otro que me preguntaba, que también como seguridad social, como derecho fundamental, es una decisión que se tiene que tomar como sociedad. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de la vejez? ¿Qué vamos a hacer con la gente cuando deje de trabajar? ¿Va a dejar de trabajar la gente en algún momento? ¿En qué momento? ¿Qué pensiones les vamos a pagar? Todas esas preguntas se tienen que resolver idealmente de forma democrática, entre todas y todos los que componen la sociedad. Y acá tuvimos un problema también de inicio del sistema AFP que prácticamente no se le preguntó a nadie. Las AFP también fueron implementadas en el mismo año más o menos que la Constitución por la misma gente, redactada también por personas muy similares de pensamiento. Y así se empezó a andar. Llevamos 40 años ya de funcionamiento de la AFP y los resultados ya vemos que han sido catastróficos. Al menos para pagar pensiones, porque el objetivo que sí tenían, ese sí lo cumplieron, que era capitalizar el incipiente o ya en aumento mercado financiero que existía en el país, y eso sí se logró. Actualmente la AFP mueve una cantidad de plata, de dinero gigantesca, tanto acá en el país como el que mandan al extranjero. Son uno de los pilares del sistema económico que tenemos en este país, y eso perfectamente se cumplió el objetivo que tenía, solamente que nunca se tenía como misión pagar pensiones en lo que se estaba generando en ese momento, y eso es lo que estamos viendo ahora como resultado. Pensiones bajísimas, que más o menos la mitad de la gente tiene una pensión con suerte de 150 lucas, y los que se están pensionando en este momento están sacando una pensión con suerte de 20.000 pesos, y el resto lo tiene que cubrir el Estado incluso. Y eso es justamente por problemas tanto del mercado laboral que tenemos en este país, cómo funcionan los trabajos en nuestro país, que van muy de la mano y también fueron diseñados en este caso las reglas laborales por la misma persona en este caso, y por el sistema mismo de capitalización, que es el sistema que hace que cada trabajador se pague pensiones con sus propios fondos. Eso probablemente se está intentando implementar en Haití, o probablemente funciona así, porque de hecho fue una de las ideas que se tuvieron cuando se implementaron las AFP en este país, que era mandarlas para otros lados, pues convencer a otros países que también hicieran ese mismo proceso, y así hay hartos países que en algún momento lo intentaron, como Argentina, como Perú, como Bolivia, y la mayoría se ha arrepentido, porque todos se dieron cuenta que no funcionaban. También todos se dieron cuenta que fueron implementadas en momentos en que la gente no podía decidir, que solamente un grupo pequeño decidió implementar la AFP. Por lo tanto, también cuando se llega el momento de tomar esa decisión de manera un poco más democrática, de manera un poco más libre, yo creo que todos vamos a llegar en todos lados donde se intentó implementar este sistema previsional que no funciona y que hay que cambiarlo. Así que probablemente en Haití va a pasar lo mismo. ¿Y cuántos años tiene ese sistema de la AFP aquí en Chile? 40. Años? 40 años. Sí, va a cumplir 41 ahora. Y ahora, después de 41 años... hay toda una generación de gente que empezó o sea, que cotizó durante toda su vida con este sistema. Entonces ya se está viendo ahora de verdad ya como la madurez del sistema de AFP, y cada día está funcionando peor. Entonces se ve que no estaba hecho para pagar pensiones. Tú sabes, me gusta que lo que usted hacer aquí en Chile, como personalmente la diputada Pamela Giles. Sí. Sí, porque como tiene sacando un primero de la AFP, un segundo tiro, ahora piensa que va a tener un tercer tiro, ¿es verdad? Bueno, es un grupo de parlamentarios sí los que han estado implementando estas medidas, pero... ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo haciendo esa pregunta? Nosotros tenemos un sistema como así. Y la nuestro se llama UNA. Es un sistema de aseguranza de vida cuando trabajando un tiempo, cuando tú tienes 60 o 65 años y tú no puedes trabajar, el gobierno tiene que te dar esa plata cuando tú no puedes trabajar más. En nuestro país esa plata lo presta con la gente del gobierno, en el gobierno mismo lo presta casi 50, 60 billones a un diputado, senador, un ministro, y el pueblo que cotizando esa plata no tiene nada. Y soy muy contento como que aquí
no solamente que los chilenos que beneficiando ese tiro de la AFP, también los extranjeros que trabajando acá en Chile beneficiaron. Me acuerdo un día que nosotros estábamos hablando de los dueños de este país, los mapuches. Disculpe si yo le dice el dueño, pero esa gente del sur, a veces puede conversando un poco lo que está pasando en el sur, porque cuando viste en la televisión, siempre tiene algún problema en el sur como con esa gente. Usted sabe el veritable problema que tenía en el sur. Si en la ley que va haciendo en la nueva constitución, si usted tiene una idea, si alguna cosa que no está mal allá en el sur, por lo mapuche, yo pienso que usted tiene familia de los mapuche también. ¿Tú sabes de los mapuche usted? Sí, bueno, todos en el país tienen no, usted, yo recuerdo que nosotros haciendo conversación, tú dices que tú tienes familia allá en el sur. Sí, tengo familia en el sur, pero no se reconocen específicamente como mapuche, pero todos en el país tienen ascendencia mapuche. Pero es que usted piensa, porque cuando viene acá en 3 años atrás, el presidente Bachelet pelea por esa gente, pero parece en ese gobierno tiene mucho problema con ese gobierno, la gente de mapuche allá. Antes de hacer una pregunta, ¿puede decir a nosotros qué está pasando allá en el sur? Bueno, un tema histórico que lleva como 500 años, así que es súper largo de abordar, pero particularmente sí, durante los últimos meses se ha visto un recrudecimiento todavía mayor de la violencia que se está viviendo en el sur del país, por las acusaciones de terrorismo que se han hecho hacia las comunidades mapuche. Yo la verdad es que considero que en este caso es un intento de mantener la ocupación o de intensificar la ocupación que el Estado chileno está haciendo en las comunidades mapuche, y es completamente contrario a donde deberíamos estar avanzando. O sea, eso me quedo corto diciendo eso, en el entendido de que se están violando los derechos humanos todos los días actualmente en la Araucanía, con allanamientos, con asesinatos que se han visto, que ya están documentados, con montajes de parte de las policías chilenas, con los intentos de militarización que se está haciendo ahora, intentando transformar esto en una guerra contra un enemigo que no existe, que es simplemente un pueblo intentando defender sus derechos ancestrales. Por lo tanto, es una agresión de un Estado frente a otra forma de vida, frente a otra forma de hacer comunidad, frente a otra forma de ejercer nación en esos territorios. Y ahí también, obviamente, vamos a tener que dar esa discusión después en la Convención Constitucional o en el proceso constitucional o constituyente en general, respecto de cuál va a ser el ámbito que le vamos a reconocer a estas primeras naciones, sea el pueblo mapuche o cualquiera otro de los que existen en este país, para ver cómo vamos a asegurar que se proteja esa diversidad cultural y esa diversidad de vida y esa diversidad de naciones que existe acá actualmente y que está invisibilizada. Por ejemplo, se ha conversado mucho últimamente sobre la idea de instaurar un Estado plurinacional, como existe en otros lados, donde se reconozca, por ejemplo, regímenes de propiedad especiales para estas comunidades, que se le dé autonomía para las gestiones de sus necesidades de salud, de educación, por ejemplo, o que existan regímenes administrativos propios, así como que puedan ellos decidir generar toma de decisiones locales en las comunidades y que no venga el gobierno central a decidir por ellos, como pasa actualmente. Que se entiende que todo el país en el fondo es un único territorio donde el gobierno central de Santiago puede definir todo lo que pasa. Entonces eso yo creo que tiene que cambiar, tanto en términos institucionales de cómo le damos mayor cabida a esa forma de expresión de vida y de comunidad y de pueblo, pero también tal urgente que es como un poquito ya contradictorio decirlo, pero que se detengan las vulneraciones de los derechos humanos en estos territorios. Igual es complejo para nosotros estar en este momento en nuestra posición de candidato a la Convención Constitucional, intentando legitimar un proceso que desde sus inicios tenía
estos vicios, estos problemas de que fue generado con mucha impunidad fuera, con mucha gente que perdió su vida o que fue mutilada, por ejemplo, y ahora que nos acercamos a la votación de quienes van a conformar la Convención Constitucional, todavía cotidianamente siguen pasando estas cosas en el sur, o todavía cotidianamente siguen habiendo allanamientos ahora, por ejemplo, en las poblaciones en Santiago, que es algo que se vio ayer. Así que es complicado plantearse en esta posición de intentar llevar a cabo este proceso, siendo que fue de cierta manera ofrecido como la solución al conflicto de parte de una clase política que se mantiene ahí, que pocas concesiones ha hecho, y que en lo cotidiano todavía mantiene niveles altísimos de represión contra el pueblo pueblo chileno y contra el pueblo mapuche y contra todas las otras formas de vida y comunidad que existen actualmente en este territorio. A veces que conversando con alguno de los mapuches y algún mapuche me escuchando Maripini, parece que tiene un problema de territorio. Es que tú sabes que tiene alguna ley que se dice que la tierra de los mapuches no se vende. No he estudiado mucho el sistema de los mapuches en cuanto a cómo se protegen las comunidades, pero igual por lo que se ve bastante cotidianamente queda súper corto, porque es bastante fácil para la forestal en este caso hacer un saneamiento y quitarle las tierras. Entonces no hay mucha defensa real en términos jurídicos en ese caso. Buenas, gracias. Hoy día, amigo haitiano y amigo chileno, somos con don Aquiles, candidato de constituyente en Talca. Don Aquiles, ¿cuándo llega en ese... ¿Qué piensa hacer con ese sueño por la ciudad de Talca que nosotros amamos tanto? Bueno, ahí específicamente lo más local no es tanto de competencia constituyente, eso yo creo que las promesas de campaña los tienen que hacer más los candidatos a alcalde y concejal, pero al menos para la región, en cuanto a cómo podemos cambiar el país, yo creo que me gustaría que pudiéramos retomar igual un modelo productivo acorde a la realidad local, a las necesidades locales, a los aportes que podemos hacer como población acá, y que sea respetuoso también del entorno en el que vivimos. Yo creo que esta región es una de las más lindas que tenemos en el país, bueno, será porque nací acá, pero hay una riqueza súper grande en recursos naturales, en territorio, en cultura, en experiencias de vida que hay acá, que no se están respetando actualmente con el modelo que tenemos. Por ejemplo, ahora se están haciendo todos los días proyectos de exploración minera para ver si podemos sacar oro de acá de la cordillera de San Clemente para arriba. Estamos interviniendo todos los ríos posibles con hidroeléctrica, inundando todas las cuencas posibles para poder generar energía eléctrica, llenando de pinos todo el borde costero y la cordillera también de los Andes. Estamos destruyendo todo el entorno sin que haya realmente un retorno económico siquiera. O sea, podemos por último ver si es que estamos ganando plata nosotros, y también después hacer la pregunta de si es válido, si es ético, si es sustentable seguir con este modelo de crecimiento. Estamos mal en los dos lados. Entonces creo que eso sí es un tema constitucional que tenemos que resolver, o es un tema de sociedad que tenemos que resolver, que va a verse reflejado en la Constitución. Y otro tema también que yo creo que tenemos que abordar en lo concreto, en lo local, es el trabajo que estamos teniendo tanto por la precariedad laboral, que nadie le extraña en las ciudades, por ejemplo, pero que nos toca particularmente acá en esta región por el mundo rural, como comentábamos delante, en cuanto a la realidad que tienen los trabajadores temporeros, por ejemplo, que no tienen a quién recurrir cuando hay alguna vulneración en sus trabajos, sobre todo si son migrantes, o sobre todo si pertenecen a algún grupo que tenga algún nivel de vulnerabilidad. Y eso yo creo que sí tenemos que atender de cuál es el trabajo que estamos teniendo, de cómo se está viviendo, por ejemplo, en las zonas rurales actualmente, de cómo se está accediendo a algunos servicios básicos como el agua, por ejemplo. Creo que es súper relevante, igual que lo conversemos acá en zonas como esta, porque cada vez se está viendo más claramente en el tema del agua, por ejemplo, que como sociedad tenemos un modelo al cual le interesa darle más importancia a regar un pino que a que haya agua potable para la población. Y eso va a seguir pasando en todos los pueblos de la zona costera, por ejemplo. Está pasando que muchos pueblos actualmente tienen que abastecerse de agua con camiones de aljibe, por ejemplo, que tienen un suministro limitado de agua potable,
pero tenemos plantaciones gigantescas de pino de eucalipto en toda esa zona, porque los derechos de agua están establecidos de esa forma. Entonces creo que todo eso sí tenemos que enfrentarlo como sociedad para lo local y que tiene un correlato constitucional en este caso. Bueno, vous écoutez la radio Ribrezón. Amigo chileno, amigo haitiano, hoy día es una emisora muy especial. Nosotros son como con Don Aquiles, es un grande hombre, grande amigo también. Tiene 2 o 3 años como amigo. Sí. Ese abogado y ese hombre ayudan a muchísimos los compatriotas haitianos que tienen problemas en su trabajo. Y por eso que mi organización está. Si nosotros tenemos la organización de CHT, es la idea de Don Aquiles. Don Aquiles trabajando también con otra organización que ocupando con los derechos haitianos, que se llama Surmauré. Por eso hoy día nosotros tenemos esa entrevista con Don Aquiles, porque mañana tiene otro amigo que va haciendo el mismo, pero no aquí en Chile, pero allá en Canadá. Yo pienso también en la página de ese radio puede ver esa entrevista. Va a decir cómo cambiar una constitución, por qué quiere cambiar esa constitución, quién tiene derecho que una constitución se cambie. Por ejemplo, aquí en Chile es el pueblo. El pueblo necesita un cambio. No el presidente Piñera, no es el Don Aquiles, no es otra persona que es en el gobierno como el diputado o el senador. Pero el pueblo chileno necesita un cambio de la constitución. No es un presidente como allá en nuestro país, como allá en Haití. El presidente viene para hacer 5 años en el poder. Lo que el presidente tiene que hacer, pone, como se dice en su campaña, pone comida en la plato de los haitianos, salud. Todavía ese presidente haciendo campaña todavía, porque cada vez se conversar, se dice va a poner luz 24/24. Un presidente no tiene que haciendo eso para decir que va a tener luz. La luz es una necesidad. El agua, el salud, la comida es un derecho que todo el país en el mundo, que todo el pueblo tiene que tener. No para tener eso para haciendo una campaña. Señor presidente, con mi voz, tiene que esperarte un poquito tiempo con tu cosa que tú tienes que hacer, cambiar una constitución. Esperar que el pueblo haitiano te decir si nosotros necesitamos que alguna ley se cambie en la constitución. Hermano, hermana haitiano, nosotros, el pueblo, no tiene un problema de constitución. Nosotros tiene un problema que la constitución tiene que tener gente, hombre, mujer en el gobierno para aplicando la ley. La ley es representar toda la nación. Ese que se dice en la Biblia. Entonces, en nuestro país, la ley no exista. Todo haciendo en el gobierno lo que se dice como que tiene la gana, haciendo lo que quería. ¿Ok? Ese que el poder, el presidente, el gobierno haciendo en nuestro país. Nosotros todavía no quiere cambiar una constitución. Nosotros quiere que paz, seguridad, salud, escuela, ese que el pueblo haitiano necesitando ahora. Don Aquiles,
Hoy día la Radio Difusón somos, por mi voz, muy feliz para tener a nosotros aquí. Yo pienso que no es por la primera vez que va a volver más acá, porque nosotros tenemos alto cosa para hablar, porque aquí, como tú sabes, nosotros formando una comunidad haitiano aquí en Chile, nosotros necesitamos alto cosa. Como que tú dices que en la Constitución que tú vas a trabajar si tú llegas como constituyente, no solamente que chileno que tiene problemas en el salud aquí, nosotros como haitianos tenemos la misma problema. Por ejemplo, si nosotros no tiene alguna seguridad social acá, llegando en el hospital es muy mal para atender a nosotros. Como yo personalmente, algún hospital que yo no fui, yo fui en privado, porque cuando tú fuiste como el hospital, el grande hospital de la Bachelet, cuando tú fuiste tiene un grande problema. A que tú viniste a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche todavía no te puede atender. Yo pienso es un problema que tiene que resolver también, como tú dices, que el pueblo de Chile necesita salud, toda esa cosa. Entonces, don Aquiles, ¿cuál es la otra idea que tú tienes para el pueblo haitiano o el pueblo chileno que nos escuchando y mirando a nosotros? Sí, mira, de hecho me quedaron dos inquietudes dando vuelta de la conversación. La primera era del derecho a voto para los migrantes, lo revisé rápidamente y dice la Constitución que es para los que tengan 5 años de residencia, pero igual todavía me queda la duda de cómo está funcionando eso en la práctica. Vi que había habido una pelea judicial que tuvo una asociación de migrantes con el CERVEL para que se reconociera y se hicieran los padrones para el plebiscito. No sé cómo esté funcionando ahora para la votación del 11 de abril. Hay que resolverlo, podemos analizarlo después. Y lo otro era respecto al sistema previsional de Haití, que estaba agachando que es reparto. No tienen todavía un sistema de AFP como actualmente, o sea, como frecuentemente se intenta implementar en algunos países que tienen gobiernos más autoritarios. Sí puede estar un poco más expuesto a los riesgos de que los gobiernos transitorios, los gobiernos que están en ese momento quieren echar mano a esas platas, porque los sistemas de seguridad social tienen mucho dinero, son una de las principales fuentes o fondos de riqueza de los países actualmente, porque cada vez se requiere más dinero para poder solucionar estas necesidades. Y pasa igual, lamentablemente, que en algunos casos se ha echado mano a estos fondos para cualquier razón, para pagar paquetes de rescate económico o simplemente para sacarles plata. Entonces la idea es que si se implementa un sistema de reparto, también tenemos que fijarnos en quiénes van a estar administrando eso, quiénes van a fiscalizar esa gestión y cómo los trabajadores también pueden participar en ese proceso. Entonces eso hay que tenerlo claro tanto aquí como podría ser en Haití. Pero lo que idealmente no le ocurra ya es que sigan avanzando por la senda por el camino de la privatización, que es lo que frecuentemente se propone por los gobiernos más autoritarios cuando se quiere dar solución a los problemas sociales, por esta idea que hay, que espero que ya esté un poco en desuso, de que el mercado es más eficiente que los estados para gestionar las necesidades públicas. Podría pasar en salud, por ejemplo, y está pasando actualmente en Chile, en este momento, en verdad, que se intenta privatizar a toda costa el sistema público de salud que tenemos, que si bien tiene sus deficiencias, gran parte de estas deficiencias se explican por cómo está estructurado el sistema mismo. El sistema mismo está hecho para que falle y que ojalá se vayan recursos para el sistema privado. Eso pasa todos los días. Actualmente FONASA, que es el sistema donde está la gran cantidad, o sea, la mayor cantidad de los chilenos, como el 80% de los afiliados, destina una cantidad importante al sector privado porque el sector público no da abasto, porque también está diseñado de esa forma. Entonces, idealmente yo creo que como pueblos, como naciones, tenemos que darnos cuenta
que la alternativa que se ofrece generalmente por estos gobiernos, que es, por ejemplo, privatizar la salud, privatizar las pensiones, privatizar la educación, no está resultando ya en el mundo a nivel global. Y si se intenta hacer, tenemos que pelear contra eso, y donde ya se ha hecho, tenemos que pelear para que se vuelvan, en este caso, a un modelo de sociedad donde esas necesidades se resuelvan de forma colectiva, de forma social, donde hay una educación pública, una salud pública y unas pensiones públicas también. Bueno, es llegar ahora. Es un placer de tener esa entrevista contigo. Yo sé que tú eres alto amigo haitiano, que tú quieres saludar a ellos, y la última palabra por hoy. Sí, bueno, quizás solamente agradecer de nuevo la posibilidad de estar con ustedes. Para mí siempre es súper gratificante compartir con ustedes. Me gusta mucho el sentido de comunidad que tienen acá como comunidad haitiana. Y yo me enriquezco mucho de toda esta experiencia, de conocer las visiones de ustedes, de compartir la visión también de otro país como Haití, que también tiene sus luchas, algunas mucho más difíciles que acá incluso. Entonces es gratificante, así que cuando quieran nomás vamos a volver a venir. Y también cuando quieran nomás nos pueden contactar directamente para resolver consultas, tanto del tema de nuestras propuestas como constituyentes o de Noma AFP, pero también algunas preguntas que puedan surgir de materias laborales, por ejemplo, que en eso siempre vamos a estar disponibles para ayudar desde el ámbito más profesional como abogados, pero que igual en el fondo lo intentamos entregar también con un fin social, que es que paren los abusos contra la población migrante. Pues, así que cuanto sea nomás lo apoyamos. Gracias a usted con nosotros, don Aquiles, el candidato constituyente. Gracias a toda la gente que está mirando, que está escuchando a nosotros. Quiero agradecer el grande DG, Fritzner, que está con nosotros. Saludo a Fabre Holandés, Jean Tinegri Salina, Gerson Tomás, en Miami, Orlando. Muchas gracias, don Aquiles. Que Dios bendiga Haití, que Dios bendiga Chile. Chao, a la próxima. Te va a Robert, muchas gracias.